Un amor al borde del abismo. La mañana despertó entre suaves pinceladas de un sol tímido, ese sol que emerge sin brío y prefiere espiarlo todo a media luz, como para no ser descubierto. En aquel lugar, una ciudad fronteriza de colores ocres y dorados, la vida fluía con un aire manso. Marisol estaba de pie en la cocina, junto a la ventana, contemplando cada partícula de polvo que flotaba en el rayo de luz. Ahí, en su silenciosa contemplación, albergaba un secreto tan profundo como el lecho de un océano inexplorado. Marisol era una mujer de sonrisa serena y mirada nostálgica. Llevaba varios años casada con Lorenzo, un hombre serio de carácter metódico, con quien la vida había sido más un acuerdo que un romance. Sin embargo, aquella mañana su corazón latía con la memoria de otro rostro, Jaime. Se habían conocido tiempo atrás, por mera casualidad, y nunca esperaron que un sentimiento tan fuerte y prohibido echara raíces en sus vidas. Todo había ocurrido de forma casi imperceptible. Primero fue una amistad cercana, risas compartidas, palabras a media voz, y el ruego silencioso de que el día no terminara jamás. Pero con el paso de los meses, las miradas se llenaron de cierta electricidad, que solo los dos parecían notar. Cada encuentro, por informal que pareciera, era una llama chispeante que encendía su mundo interior. Jamás se atreverían a confesarlo en voz alta. Ella tenía un compromiso, él también. Sus caminos estaban encauzados en la corrección social y en las ataduras del deber ser. No había lugar para un salto al vacío. El destino en un cruce furtivo. El primer indicio de que las cosas eran más profundas llegó en una tarde de primavera. Marisol recordaba con precisión el instante en que, tras un encuentro casual en la calle con Jaime, él le tomó la mano para ayudarla a levantarse después de haber tropezado con la banqueta. Algo en su tacto, en la forma en que sus dedos se enlazaron instintivamente, le reveló una verdad inquebrantable. Lo que sentía en su corazón no era solo un anhelo efímero, era amor. En ese momento ella pensó en su esposo. Se preguntó si alguna vez había sentido tal estremecimiento con Lorenzo. Tal vez sí al principio, cuando las ilusiones se confunden con el deseo de estabilidad. Pero con Jaime todo era distinta materia. Magnético, peligroso y dulce. Una calidez la embargó de pies a cabeza como si hubiese metido los dedos en un fuego tibio. Y la miraba pensando, ¿acaso tú también sientes esto? Jaime, siempre amable y caballeroso, retiró su mano rápidamente, dejando un vacío en la piel de Marisol. Un hueco tan evidente que la acompañó durante semanas. El reencuentro en la librería. Pasó el tiempo y el recuerdo de aquella tarde la atormentaba. Al cabo de algunas semanas sin verlo, Marisol se convenció de que lo mejor sería que cada uno siguiera con su vida. Sin embargo, el destino jugó de nuevo sus cartas. Coincidieron en una librería local. Marisol sostenía un libro de poemas en sus manos, uno con versos de amor atormentado. El corazón le dio un vuelco al reconocer la figura de Jaime entre los pasillos, con una novela romántica sujeta delicadamente. Él parecía concentrado en la contraportada, pero desde el instante en que la vio, sonrió con complicidad. Ese tipo de mirada que dice, te estaba buscando sin saber que te buscaba. Compartieron tímidas palabras. Sus voces resonaban con la ternura contenida de quien se sabe al borde del abismo. Allí, entre estanterías cargadas de historias, se preguntaban mentalmente qué final podrían escribir para la suya propia. Se dieron la mano para despedirse, y en esa fracción de segundo, la realidad los golpeó con su vocación de seguir separándolos. Jaime y Marisol se sonrieron con melancolía, conscientes de que el mundo real se interponía. Sus manos se soltaron con la promesa no dicha de verse de nuevo, aunque sabían que no podían permitírselo. La doble atadura. Lorenzo, el esposo de Marisol, no era el único impedimento. Jaime estaba prometido con Sofía, una mujer de personalidad resuelta y una pasión rotunda. Según lo que él mismo había contado en alguna ocasión, Sofía era el tipo de persona que hacía planes para toda la vida y esperaba que todos los siguieran. Jaime se sentía en deuda con ella. Llevar tanto tiempo juntos e imaginar un futuro compartido lo convertía, a ratos, en alguien prisionero de sus propias promesas. Marisol también vivía una relación basada en compromisos mutuos y en la aceptación de un tipo de vida estable, con tradiciones bien demarcadas. ¿Cómo romper aquel orden que tanto esfuerzo había costado construir? No podía siquiera imaginar confesarle a Lorenzo que alguien más había devuelto a su alma un entusiasmo palpitante. Así que, día tras día, tanto Marisol como Jaime navegaban un mar de dudas. Por un lado, las obligaciones del presente. Por el otro, un amor tan auténtico que dolía en cada respiración. Miradas robadas. La historia siguió su curso en silencios, en cafés solitarios y en encuentros involuntarios que ambos deseaban con el corazón. Se veían en un parque, sin buscarse, pero con la esperanza de toparse. Un saludo, tal vez un abrazo rápido, cortés,
Un segundo de calor que evocaba una vida distinta, esa vida que, en secreto, los dos deseaban tener. A veces, un roce inesperado de manos lograba encender su mundo interior, generando un revoltijo de emociones que necesitaban ocultar a toda costa. Marisol empezó a escribir cartas que jamás se atrevía a entregar. Las guardaba en un cajón junto con fotografías de paisajes que soñaba recorrer con él. Eran cartas llenas de nostalgia y amor no correspondido. O sí correspondido pero no pronunciado. En sus frases plasmaba el dolor de saber que no había un futuro definido para su historia. Te llevo en mi pecho, como esas flores del desierto que sobreviven a la sequía, esperando una sola gota para florecer. No sé si algún día te leeré estas palabras, pero no puedo dejar de escribirte, anotaba con el corazón encendido. Por su parte, Jaime, de carácter introspectivo y soñador, tenía la costumbre de dibujar en pequeñas libretas. No era un gran artista, mas sus trazos desprendían el deseo de explicar lo que no podía en voz alta. En sus dibujos retrataba a una mujer con los ojos llenos de ternura, casi siempre vestida de blanco, con una tristeza sutil, inspirada en la delicadeza de Marisol. Cada vez que su prometida Sofía le preguntaba sobre esos dibujos, él daba alguna excusa, un personaje inventado, una idea para una novela, o solo un pasatiempo. El baile olvidado. Una noche, el azar quiso llevarlos a la misma fiesta. Se trataba de un baile con música antigua, celebrado en un salón de la ciudad, un evento al que Lorenzo y Marisol fueron invitados por cuestiones de trabajo, y a donde Jaime y Sofía asistieron para apoyar a un amigo. El destino, caprichoso, los puso frente a frente en el momento justo en que los acordes de un bolero empezaban a retumbar en el salón. ¡Jaime!, exclamó Marisol con sorpresa, intentando que la emoción no se desbordara de su voz. No sabía que vendrías, contestó él con su tono suave, mirando a Lorenzo por un instante y luego a Marisol con una mezcla de deleite y culpa. Sofía, por su parte, se acercó para saludar cordialmente, mientras Lorenzo comentaba algo trivial sobre el vino. Ambos, sin sospechar nada, continuaron la charla social. Entre risas y comentarios superfluos, sugirieron que Jaime y Marisol bailaran juntos aquella canción, ya que Lorenzo detestaba bailar, y Sofía se había distraído en un corrillo de conocidos. Con el corazón desbocado, Marisol tomó la mano de Jaime. El bolero resonó en sus oídos con una intensidad dolorosa, los transportaba a un lugar íntimo que solo ellos percibían. Su respiración se acompasó, y por unos segundos se miraron a los ojos con una confesión muda. Te amo. No sabes cuánto te amo. Perdóname por no gritarlo al mundo. Ninguno soltó palabra, solo sintieron la cercanía de sus cuerpos, el corazón tamborileando, y el dolor de saber que aquel momento era un espejismo, un regalo furtivo del universo. Cuando la música terminó, cada cual volvió a su sitio, disimulando. Aparentaron sonrisas amables, mientras su interior pedía a gritos un desenlace imposible. Decisiones silenciosas. Al cabo de unos días, Jaime y Marisol tomaron caminos más cautelosos. Después de aquel baile, el amor que sentían les pesaba con más intensidad. Se hicieron la firme promesa de no volver a buscarse. Si en verdad amaban a los suyos, debían seguir con su vida, acallando ese latido terco que los llamaba el uno hacia el otro. Pasaron meses en los que ninguno se atrevió a dar un paso que confirmara sus sentimientos. El silencio se adueñó de sus días. Marisol se volcó en los quehaceres de la casa, cuidando los detalles del hogar y sofocando la ansiedad que le producía no saber nada de Jaime. Él, por su parte, seguía con sus dibujos en los ratos libres, pero cada vez que terminaba un boceto, sentía un nudo en la garganta. La mujer de sus retratos tenía nombre y un amor que no era suyo. En su afán de no caer en la tentación, Jaime se convenció de poner todo de su parte para planear su boda con Sofía. Preparó la iglesia, el banquete, la música, hizo todos los preparativos con la frialdad que invade a quien se sabe cumpliendo con un deber más que con un anhelo. Mientras tanto, Marisol asistía a las citas médicas de Lorenzo, quien por problemas de salud necesitaba más atención. Cada uno, en silencio, repetía en su interior: esto es lo correcto. La llamada inesperada. Un atardecer, cuando el cielo era un lienzo rojizo, Marisol sintió que el teléfono sonaba con ese tono inconfundible de la esperanza. Con extrañeza, vio el identificador de llamada. Un número desconocido. Al contestar, reconoció la voz contenida de Jaime, que le habló con un temblor inusual. Perdona que te moleste. Solo quería saber cómo estabas. Marisol cerró los ojos. Un torrente de emoción le hizo desear confesarlo todo en ese instante. Él aguardó en silencio, con la respiración agitada al otro lado de la línea. Estoy bien, Jaime. Aunque a veces me siento perdida, admitió, casi en un susurro. Yo también, Marisol respondió con un hilo de voz. A veces desearía volver a verte, aunque sé que es mejor que no. Lo sé.
Un silencio denso cayó sobre ellos. Perdóname, ni siquiera sé por qué llamé. Jaime suspiró, con el pecho encogido por la culpa. ¿Me lo prometes?, preguntó ella de pronto. Promete que si un día la vida nos deja elegir, no dudaremos en hacerlo. Lo prometo. Cortaron la llamada tras un tímido hasta luego, dejando el aire lleno de nostalgia, y la sensación de que, en algún universo paralelo, sus destinos habrían sido uno solo. ¿El espejo del sacrificio? Con el paso de las semanas, cada uno regresó a su rutina. Jaime se casó con Sofía en una discreta ceremonia, sin demasiados invitados. Marisol no asistió, aunque recibió la invitación. Prefirió quedarse en casa para no romperse. Esa noche, cada uno sintió un dolor extraño. Él la buscó en las estrellas, imaginando lo que estaría haciendo. Ella contuvo las lágrimas mientras, en la quietud de su cuarto, le deseaba felicidad. La vida prosiguió sus rumbos, tejiendo días que parecían todos iguales. Marisol vio cómo la salud de Lorenzo mejoraba, y se esforzó por consolidar su matrimonio, aunque no lo sintiera con verdadera pasión. Jaime, por otro lado, dedicó sus esfuerzos a cumplir las expectativas de su nueva esposa, aún con el fantasma de ese amor secreto siguiéndolo a cada paso. El encuentro final. Habían pasado ya un par de años sin que se vieran, cuando el destino siempre caprichoso los llevó a coincidir en un café de la ciudad. Fue la misma cafetería donde, tiempo atrás, compartieron un par de conversaciones repletas de complicidad. Era un lugar con paredes turquesas y sillas antiguas, de esas que suenan al arrastrarse. Jaime entró casi a la carrera, buscando un sitio donde refugiarse del repentino chaparrón que caía afuera. Marisol ya estaba ahí, hojeando un libro mientras fingía leer, aunque su mente era un remolino. Sus miradas se cruzaron. Primero con sorpresa, luego con un brillo de alegría que rápidamente tornó en la prudencia de la madurez. Ninguno se atrevió a levantarse, pero sus corazones chocaron en el aire, como imanes irresistibles. Parecía el mismo lugar, el mismo aroma a café tostado, las mismas ganas de aproximarse. Sin embargo, el tiempo había pasado. Las promesas y compromisos los circundaban, al igual que el silencioso amor que seguía latiendo. Finalmente, Jaime dio un paso. Avanzó hacia la mesa de Marisol y se sentó frente a ella. El peso de los años se reflejó en cada arruga de preocupación, y en la pena dulce que se anidaba en su mirada. «Hola», dijo Jaime, con un temblor leve en la voz. «Hola», susurró ella, con el corazón galopando. Se miraron durante un instante que pareció eterno. Ninguno supo por dónde empezar. Había tanto que contar, pero también tanto que callar. «¿Sigues escribiendo cartas que no envías?», preguntó él, medio en broma, medio en serio. Marisol parpadeó sorprendida. Sonrió con melancolía, moviendo la cabeza en señal de que sí, aunque no esperara que él lo supiera. «¿Y tú sigues dibujando?», respondió ella. «A veces. Sigo sin ser bueno, pero hay rostros que no se me borran». Y la miró con una ternura que desgarraba el alma. El chaparrón afuera se había convertido en una delicada llovizna, como lágrimas derramadas por las nubes. Dentro del café, ese par de amantes imposibles resguardaba en sus miradas el amor que nunca murió. Hablaron de la vida, del clima, de todo y de nada al mismo tiempo. Les dolía saberse tan cerca y a la vez tan lejos. «¿Sigues con él?», musitó Jaime. «Sí». «¿Y tú con ella?», respondió Marisol. «Sí, es lo correcto. Lo sé». Y un silencio se alargó, el mismo que había existido en su primera conversación, el que guardaba la confesión que no se podía pronunciar. ¿El amor que duele? Antes de marcharse, se dedicaron una última mirada. Una que decía, «Te amo, aunque no podamos ser». Entonces supieron que su amor sería eterno, precisamente porque nunca se consumaría. Nadie les arrebataría la certidumbre de que existía algo indestructible en su interior, aunque jamás tuviera expresión ante el mundo. Jaime cerró la puerta del café, perdiéndose en el gris de la calle. Marisol observó su figura alejarse entre la multitud. Sintió que se llevaba consigo un trozo de su alma. Sin embargo, en medio de la congoja, las palabras que un día se prometieron emergieron con suavidad. Si alguna vez la vida nos deja elegir, no dudaremos en hacerlo. Probablemente, ese día nunca llegaría. O tal vez sí. El amor, como el destino, es a menudo impredecible, pero lo que existía, aquel latido palpitante que compartieron, persistía en un rincón del universo, silencioso, eterno, aguardando en el borde del abismo. Al final, la esperanza de haber sentido algo tan puro compensaba la imposibilidad de declararlo. Y así, cada uno continuó, sin pronunciar la verdad ante el mundo, pero guardando en su interior la certeza de que la vida, a pesar de todo,
puede regalar amores tan intensos que duelen, y aún así, son la prueba de que, en algún lugar, vive un paraíso secreto que ni el tiempo ni la distancia pueden destruir.